36 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos en el último tramo de nuestro programa y lo vamos a recibir. Pali, todo tuyo. Hola Mariano, buenos días. Acá estamos nuevamente para hablar de un tema tan importante que ha estado en boga en estos días. Tema ganancias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Bien, tanto tiempo que habíamos quedado pendiente con un temita que no estaba terminado de definir en su momento sobre el aumento en el piso de ganancias. Y ahora, bueno, con todo de nuevo, ¿no? Con todo este gran universo de trabajadores que deja de pagar el impuesto a la ganancia. Y bueno, el que más sabe de esto sos vos. Contanos cómo viene la mano. Bueno, la última charla que tuvimos, lo que llegamos a mencionarle a todo el público, a todos los compañeros y compañeras, que había una modificación de un piso. El ministro de Economía impulsó modificaciones del piso de ganancias durante el año para que cada vez haya menos afectados de ganancias. Recordemos que esto, si tiramos una línea histórica, desde el gobierno anterior, o sea, más que nada precisamente 2017, 2018 y 2019, se fue incrementando la cantidad de trabajadores afectados por ganancias, llegando al 2019 en 2.200.000 trabajadores. ¿A qué voy con esto? Que siempre lo remarco y me parece muy importante. Además de que el impuesto, como bien siempre nosotros mencionamos en la organización, es un impuesto que es al trabajo, es a la remuneración del trabajador y no es ganancia, no es abundancia, no es riqueza el sueldo del trabajador. Lo que surge es que si no viene acompañado también de políticas públicas, de uno que acompañe para descomprimir el mismo, cada vez son más los afectados por ganancia. Cuestión que a números y a datos ha sucedido, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, donde se incrementó de forma exponencial este número. Convengamos que él llegó con la promesa de sacar el impuesto a la ganancia y terminaron 2 millones más pagando, ¿no? Pero panfleteó todo, por todos lados tuve un panfleto de él de perfil diciendo no al impuesto a la ganancia. Sí. Los trabajadores no pagarán. Pero ¿qué pasa? Si vamos a los datos, a lo preciso, lo duplicó. Bueno, y ahora dicen, ahora de ese entonces que no van a acompañar, ¿no? Uh-huh. Bueno, justamente el ministro de Economía de forma atinada presenta un proyecto de ley para directamente erradicar la cuarta categoría, para sacar a todo el universo de trabajadores afectados por ganancias, y bueno, justamente el bloque opositor dice que no va a acompañar esta medida, que sería un alivio al bolsillo del trabajador y que nada más lo que le permitiría al trabajador es tener un poder de compra a nivel adquisitivo cuidado y no una pérdida de su remuneración todos los meses en este contexto. Pero ¿por qué remarco lo de los 2.400.000 trabajadores afectados? Porque impulsó medidas en su momento también para descomprimir el impuesto. ¿Cuándo lo hizo? En el 2019. Él actualizó en un 20% el incremento a partir del cual un trabajador iba a tributar ganancias, y después de ahí, bueno, hubo un cambio de gobierno y lo que surgió es que el impuesto cada vez, a través de unas modificaciones que se hicieron, que fueron leyes, o sea, hubo unas cuantas leyes, la más importante es la 27617, que en ella lo que hace regula nuevamente el impuesto poniendo un piso arbitrario del cual un trabajador ocupado o no, en su momento era 240.000 pesos. Después ese valor se iba a incrementar. Vos decís, bueno, pero durante el año con los aumentos de paritarias que uno tiene, vuelve a pagar a los trabajadores. Bueno, lo que impulsó el ministro de Economía es con diferentes decretos ir modificando ese piso. Esto se impulsó desde el 2021 realmente. ¿Qué surgió? Que después nos agarró el contexto de pandemia, también fundamental el contexto de pandemia. Y en ese momento salió una ley muy importante que también cabe mencionar, que es la 27549, que dio un alivio a aquellas actividades que seguían desarrollando en el contexto de pandemia, trabajo, o sea, un personal de salud atendía más personas en los centros médicos y le retenían ganancia, una locura. Bueno, en ese contexto la ley lo que remarcó es que las guardias activas, pasivas, ordinarias y las horas extras quedaban fuera del impuesto para ciertas actividades, personal de salud, recolección y residuos industriales, no industriales patológicos, que son las ramas directamente vinculadas a los trabajadores que representamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Fue otra medida más que impulsó el gobierno para cuidar a los trabajadores que tenían retención en un contexto de pandemia, algo completamente loco.
para lo que conllevaba todo esto, ¿no? La gente se enfermaba, se moría y iban a trabajar y la retenían. Entonces, esa ley fue muy importante y fue también una herramienta para permitirnos entablar con el equipo económico que en ese momento estaba Guzmán, un ida y vuelta para intentar descomprimir este impuesto, que fue el lema siempre de Hugo Pablo, descomprimir el impuesto a la ganancia, sacarlo, erradicarlo. Y lo que se trabajó es que en el 2022 se vuelva a modificar el piso de ganancias. Ustedes recuerdan que los pisos de ganancias se actualizan solamente una vez al año, porque acá hay una distorsión entre qué es el mínimo imponible, qué es la ganancia imponible, qué es el piso. No, hay dos cuestiones que ver. Durante el año, el Ministerio de Economía lo que impulsa son modificaciones del piso. Un trabajador paga o no paga a partir de una remuneración. En este año empezó con 404.000 pesos, remuneración bruta. Si superabas eso, pagabas. Si no, no pagabas. Pero ¿qué pasa? El contexto inflacionario y el cuidado a nivel adquisitivo propuesto por nuestra organización, pero, o sea, lo que conllevó es que nuestras remuneraciones subieran, cuidando a nivel adquisitivo, pero a su vez también hubo trabajadores que volvían a estar afectados por ganancias. Entonces, durante el año se impulsaron medidas para modificar esto, que fueron diferentes decretos. El decreto, si mal no recuerdo, el 267 modificó el piso a 506.000 pesos, lo hizo desde mayo. Entonces, el trabajador en mayo, si superaba esa remuneración, tenía ganancias, si no, no. Como la inflación seguía incrementándose y las modificaciones y los incrementos propuestos por nuestra organización también para cuidar el nivel adquisitivo, nos vimos que en agosto hubo que modificar nuevamente el piso y se fue a 700.000 pesos. Entonces, un trabajador que en agosto superaba esa remuneración, podría ser que tuviese retención o no. Hasta ahí vamos, es toda una línea histórica para que se entienda también el costo de ese impuesto. Y bueno, lo que conllevó que cuando los trabajadores cobraban el sueldo anual complementario, el ministro de Economía actual, Sergio Massa, dictaminó un decreto que es el 316, que dejaba por fuera al aguinaldo del primer semestre siempre y cuando no superara los 880.000 pesos. Entonces, lo que se le había retenido al trabajador se le devolvía nuevamente. Entonces, había un cuidado a nivel adquisitivo en ese aspecto al trabajador que tenía retención de ganancias. Ahora, entendiendo el contexto, entendiendo las PASO, que también provocaron una devaluación directa al bolsillo del trabajador, en dos líneas que van directas, nosotros como organización trabajamos el tema de la recomposición salarial con las paritarias que se reabrieron, y por el otro lado se estaba trabajando ya por un decreto que se impuso, que es el 473, con la modificación y ya la erradicación total de la cuarta categoría, nuevamente con un nuevo piso. Pasamos de 700.000 pesos a 1.770.000, que es lo que anunció el Ministerio de Economía el día lunes, y convocó a los compañeros y compañeras de diferentes organizaciones para hacer el anuncio oficial. Hasta ahí lo que con esto se propuso es que en una nueva foto que surge de octubre a diciembre, los trabajadores que no superaran ese promedio de remuneración quedaban por fuera del impuesto a ganancias, o sea, quedan todos. De 890.000 trabajadores que había, solamente pagan 80.000, que son los cargos gerenciales, los CEO. Pero ¿qué pasa? Esta propuesta que se hizo, que fue acompañada por las diferentes organizaciones, que fue acompañada por los compañeros, que fue un alivio para cada uno de ellos, es hasta diciembre. Claro. Sí, y ahí es donde yo digo que hay que apuntar y enfatizar en que hay medidas que toma el gobierno para descomprimir el impuesto, que hay que acompañarlas, porque según que votemos después, esto se pierde. Exactamente. Esto se pierde, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié, porque son medidas históricas que voy marcando con diferentes DNU y leyes que provocaron que baje el margen de retención de ganancias, hasta erradicarlo, que era una propuesta que el ministro de Economía actual la había impulsado. Ya hace años que viene trabajando sobre esto, y que la idea de él era sacarla, erradicar, ¿no?, el impuesto a los trabajadores a la cuarta categoría, pero eso se debe tratar en el Congreso. Exactamente. Y ahí viene la cuestión. Inicia por Cámara de Diputados, ¿no? Se va a tratar, van a dar quórum, y ahora viene la otra cuestión. Ojalá se trate, ojalá se apruebe a la brevedad, porque ya dejamos, y es histórico, a los trabajadores por fuera de lo que es la retención de ganancias, que a su vez viene relacionado con otras cuestiones. Ganancias viene relacionado por un pedido también de Pablo de Hugo con asignaciones familiares y universalizar el piso, que lo habíamos hablado anteriormente.
También viene con diferentes cuestiones que está intentando hoy en día impulsar el Ministro de Economía para descomprimir y recomponer el salario, como fue el bono, como es ahora la devolución por el IVA, como son los préstamos que va a otorgar el ANSES para aquellas promedio de remuneración que no superen los 700.000 pesos, que va a tener una tasa preferencial del 50%. Entonces hay diferentes medidas que hacen al cuidado del nivel adquisitivo y son medidas de un gobierno peronista que cuida a nivel adquisitivo, por eso que hay que ver antes de ponerle el voto en la urna bien a quién es lo que vamos a votar, ¿no? Haces bien, Mariano, en ir a hacer este relato histórico, ¿no? Porque arrancamos de un Macri diciendo que lo iba a sacar y aumenta la cantidad de trabajadores, amplía el universo de trabajadores, lo duplica, ¿no? Eso lo lleva a 2 millones y pico mil. Y como vos bien decís, se viene trabajando en este gobierno para ir bajando paulatinamente esa cantidad de trabajadores que pagan hasta llegar a esto que es la eliminación de la cuarta categoría. El proyecto de ley es la eliminación de la cuarta. Lo que se hizo ahora fue sacar exactamente bien alto como para que... Pero digamos, el trabajo no es que es de ahora por las elecciones. No, para nada. Es un trabajo hace rato que venimos trabajando y marcando los momentos por decretos y por leyes donde el gobierno acompañó a pedido de las organizaciones sindicales para comprimir el impuesto hasta que encontraban cómo realmente... Porque, a ver, estamos hablando de una caja de un impuesto que es coparticipativo con las provincias. Claro. Entonces, el giro del dinero que le sacan al trabajador por la retención de ganancias, vos tenés que después ver cómo lo compensás por otro lado. Pero bueno, el Ministro de Economía, con su equipo económico, lo ha llegado a detectar, a analizar, y bueno, por eso mismo que la propuesta de ley que está proponiendo ahora es la erradicación, que ya sabe cómo girar los fondos de otra manera, sin afectar el bolsillo del trabajador. El trabajador trabaja y hace una hora extra para estar un poquito mejor y comprarse algo, y en todo eso retienen ganancias. Es una locura. Sí. Pero olvidé algo muy importante. ¿Te acordás que la vez anterior que hablábamos justamente se había impulsado el tema de la ley 27701, otra ley que también nos dio una mano el gobierno? Los trabajadores de larga distancia, y vuelvo al contexto de pandemia, que le fajaban las puertas en algunas provincias que no pudiesen ingresar cuando llevaban mercadería básica para cada localidad, tenían retención de ganancias. Exactamente. Bueno, en ese contexto que hicimos, o sea, descomprimimos el impuesto, se trabajó con el equipo económico del Ministro de Economía actual y logramos hacer una devolución importante de las retenciones afectadas a los trabajadores. Ya quedó una ley que descomprime a los trabajadores de larga distancia, y es importantísimo porque son más de 700 millones de pesos que se le devolvieron a cada compañero y compañera, y bueno, eso también es muy importante remarcar que surgió en este gobierno. Además de lo de asignaciones, ¿no?, que viene directamente relacionado al tema de ganancias, porque había un universo intermedio de compañeros y compañeros que no cobraban asignación familiar. No cobraban. Vos tenías el que tenía retención de ganancias, que podía deducir a los hijos y le daban un monto por ese hijo, y después tenías que un trabajador, si superaba los 158.000 pesos, no percibía la asignación. Pero en el medio había un gris, que era de casi 700.000 trabajadores, que no percibían asignación familiar y no tenían ningún beneficio para sus hijos. Lo que se hizo tras un pedido legítimo del compañero Pablo Moyano, cosecretario de la CGT y adjunto del sindicato, yo lo pude hablar directamente con Roberta, que es la titular de ANSES, y en una primera medida se dijo que cada vez que se modificaba el piso de ganancias iba a ingresar un nuevo universo de trabajadores a percibir las asignaciones familiares, y bueno, lo que se logró es que más de 1 millón de niños y niñas puedan tener también un beneficio de asignaciones familiares que antes no tenían. Otro beneficio más que se impulsó en este gobierno, más guarderías, que es otro beneficio más que estaba en la ley de contrato de trabajo hace muchísimos años y no estaba reglamentado. Entonces, la variable de ajuste no es el trabajador. Claramente. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y bueno, como organización nosotros todos los días estamos viendo cómo se puede cuidar a nivel adquisitivo, porque es el pedido de Hugo y de Pablo y de nuestros dirigentes, y bueno, es ahí donde trabajamos para ver de forma mancomunada cómo se descomprime todo esto, ¿no? Como siempre, lo tuyo es clarísimo, Mariano, y también hay que recordarle a los trabajadores que, como vos bien decís, al momento de votar, fíjense,
Fíjense. Totalmente. Fíjense donde que la bronca se entiende, la lealtad es la que debe mantenerse. Vos fíjate que otra cuestión que tenemos son las paritarias libres. No hay una traba en las paritarias, en la discusión de paritaria, de recomposición salarial, de qué piso tienen. No existe. O sea, nosotros cuando nuestro secretario general analiza que necesitamos hacer una corrección por desfasaje inflacionario de las paritarias, cerraron en paritaria como se abrieron estas últimas. Claro. Que eso también es muy importante. Recordar que las paritarias anteriores eran por 12 meses de 107%, más todo lo demás que se consiguió, adicionales, bonos, todo, sí. Fue en 12 meses. Pero ¿qué pasa? Viendo el impacto de la inflación y las PASO, nuestro secretario general lo que analizó tras los números que le hemos elaborado es que había que erradicar paritaria, había que hacer una recomposición salarial porque la inflación si no te llevaba puesto los salarios, y lo que se hizo es adelantar la discusión paritaria. Nosotros teníamos que haber esperado hasta el 31 de octubre para volver a discutir la paritaria del 107. Y lo que se hizo fue adelantar la discusión paritaria, y nosotros en agosto tuvimos el último aumento que hace al 107%, que fue del 26% de incremento, y en septiembre ya tenemos el nuevo incremento, que es de un 25%. Entonces, en 10 meses vos conseguiste 107% de aumento, y en el mes 11 tenés un incremento de un 25%. Si comparás los básicos, lo que vos haces es el cuidado del nivel adquisitivo y una recomposición salarial. Obvio que evidentemente tenemos que ver cómo sigue esto, cómo sigue con las elecciones, qué nivel de inflación tenemos, pero estamos constantemente analizando los datos para hacer una recomposición salarial cuando amerite y cuidar el nivel adquisitivo de los trabajadores de todas las áreas. El que tiene ganancias, que lo retengan menos o que directamente lo radiquen. El que no cobra asignaciones, que cobra asignaciones. Si perdiste nivel adquisitivo, pues poder de compra, a ver cómo podemos hacer para tener un mayor nivel de compra con paritarias, por bonos, por adicionales a la rama de actividad. Hay un abanico de herramientas que estamos utilizando en conjunto con un gobierno peronista, con un ministro de Economía completamente involucrado en el trabajador, que no quiere que se haya una pérdida de nivel adquisitivo. Y esta es una percepción mía particular, por el espíritu de la organización que yo represento, en el que es el tema de la evolución del salario, que solo tenemos que acompañar con el voto a un gobierno peronista. Bajo ningún punto de vista podemos evitar que gane un gobierno de derecha que lo que quiera es sacarle derecho a los trabajadores y que utilice la variable de ajuste a un trabajador que lo que hace nada más es ir a trabajar para darle de comer a su familia. Mariano, una consulta puntual, que recibimos muchas inquietudes con respecto a este tema por parte de los trabajadores, es el hecho del bono que otorga el gobierno y si es absorbido o no por el adelanto de paritarias. Bien, para tener claro sobre oscuro. Sí. El bono es déjame recordar, eran 60 cuotas. Sí, el DNU. Es una asignación no remunerativa, se aplica para los trabajadores registrados, es un pago por única vez de 60.000 pesos. Exacto. Se hacen notas. Pero ¿qué se hace? Se hace con una foto de agosto. O sea, no con septiembre, una foto de agosto. Sí. Entonces, el primer pago podía ser a los 15 días hábiles, si mal no recuerdo, debía estar discriminado en el recibo de sueldo, pero ¿qué pasa? Dentro del DNU también establecía que el bono podía ser absorbido en conceptos de aumentos salariales establecidos por acuerdos paritarios. Bien. Eso está en el DNU. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el acuerdo paritario que tenemos de camioneros, tanto en el anterior del 107% como en el actual, tenemos unas cláusulas que justamente hacen mención a eso, que dicen que en el caso de que ocurrir un bono, una asignación no remunerativa propuesta por el gobierno, será absorbida hasta su concurrencia. Así que, a mi entender, en el caso de los trabajadores bajo convenio no corresponde, porque además tenemos un aumento, un incremento de sueldo que justamente se hace en agosto y después también en septiembre. Ahora quizás para otras organizaciones que no hicieron acuerdos paritarios ni adelantaron paritarias, lo que surge es que sí les corresponda, porque capaz todavía no acordaron eso, pero son cuestiones que tiene que analizar cada organización sindical. Mariano, como siempre, tu claridad es impresionante. Te agradecemos tu contacto, un sábado de descanso, siempre te molestamos
Y te lo No hay interrumpo. descanso para los que cuidamos el nivel adquisitivo de los trabajadores. Tenés razón. En eso creo que estamos siempre viendo que surge. Fíjate que hubo medidas que las han anunciado y han salido en el boletín oficial los días sábados. Sí, Como sí, siempre claro. me gusta remarcar, más que nada en esta provincia tan linda que tienen ustedes, es que todos los logros que surgieron de ganancias, asignaciones familiares, los bonos, la recomposición salarial, el adelantamiento de la discusión por la recomposición salarial, las asignaciones familiares, las guarderías, la reglamentación de la misma, son todas cuestiones que se analizan día a día en el sindicato y en la organización. Desde la rama de caudales hasta la rama de logística, precio y mudanza, o sea, siempre estamos fijando cómo podemos cuidar el nivel adquisitivo y mejorar y tener una mejor recomposición del salario de cada uno de los compañeros y compañeras. Más que nada esto es el lema de Hugo, desde la CGT, también cuando estuvo él, como está hoy en día como líder del sindicato de choferes y de la Federación Nacional de Trabajadores de Camioneros, como también como de Pablo. Son el lema nuestro, lo llevamos a la sangre, es el cuidado de cada uno de los compañeros y compañeras. Y bueno, yo en mi caso particular, un orgullo como siempre hablar con ustedes y pertenecer a esta organización que cuida, y no solo cuida, sino que argumenta y da datos específicos del cuidado a nivel adquisitivo de cada uno de los compañeros y compañeras, y bueno, también no a las secretarías gremiales, tanto que tenemos por federación como en el sindicato en Capital, a Pedro Mariani y a Marcelo Aparicio, que también nos ayudan y nos dan las herramientas para agilizar todo este pedido de datos, de recomposición y los proyectos de ley. Lo que yo remarco hoy en día es que tenemos que fijarnos bien a quién vamos a votar. Tiene que ser el ministro de Economía actual, es peronista y busca el nivel y el cuidado del nivel adquisitivo de los compañeros. Más que nada es eso lo que quiero que quede presente, y como siempre termino diciendo, a mi entender, 2 nombres y un apellido a nivel nacional, cada uno de las paritarias, cada uno de los logros. Es Hugo y Pablo Moyano. Nada más, exactamente. Bueno, es el broche de oro como siempre. Gracias, Mariano, que tengas un buen descanso. No, gracias a ustedes, buen fin de semana para todos.